Buenos días, hermanos, que se los bendiga. Ahora vamos a tomar un pedacito de la lección. Vamos a tomar, espero que no me tarde yo mucho. La terminaremos de aquí 8 días. Si no, hemos estado viendo en nuestras lecciones conducta en tiempo de crisis. ¿Se acuerdan? Hoy nos toca la lección número 6. Palabras de aliento. Ese título, Palabras de aliento. Para leer en casita teníamos que haber leído Jueces 4 y 5, no sé cuántos de ustedes sabían eso, pero creo que ya han leído Jueces. La mayoría de nosotros hemos leído Jueces, y si no, bueno, les invito a que lean Jueces. Es uno de los libros del Antiguo Testamento que es increíble en todos los sentidos, ya que nos enseña hay muchos detalles que hay que prestarle atención. Vamos a ver en sus Biblias el libro de Jueces. Ahora sus Biblias, el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 31, que es nuestro texto en el cual vamos a iniciar. Jueces, capítulo 5, versículo 31. Este texto es el texto primordial. Dice así: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Y me detengo. Ahí del lapso del versículo 31 al versículo 1 del capítulo 6, pasa mucho tiempo. ¿Sale? Ahí pasa un tiempo, no nos dice, pero aquí nos dice que la tierra reposó 40 años. Bueno, nosotros tenemos que pensar y meditar con respecto a este pasaje. Pero antes de eso, quiero llevarnos a imaginar porque cuando nosotros pensamos en las tormentas en el mar, si ustedes se imaginan la tormenta en el mar, no sé si han visto videos, pero hay grandes tormentas en el mar. Y luego, la actitud de los marineros, la actitud del personal que está dentro del barco, lo primero que quieren es buscar una salida, ¿no? Quieren resguardarse, quieren estar bien. Pero podemos imaginar la tormenta, un momento en el cual, pues, creo que todos los de aquí nunca hemos estado, pero sí podemos imaginar cuando llueve muy duro aquí, se mueven los árboles, es más, hasta a veces los acuesta. En California están los vientos de Santana e incluso voltea los trailers, los pone llantas para arriba. Aquí yo nunca lo he visto. Aquí en México yo no lo he visto. Pero lo que sí he visto son el agua, cómo se llena las calles. Y entonces todos empezamos a decir, ay, no puede ser. Y a mí me gusta cuando llueve porque yo paso por donde está la barranca y está bien llenísimos. Y todavía sigue bajando el agua. Pero todos buscan, todos cuando estamos en una tormenta o cuando están en un barco en una tormenta siempre buscan alivio. Buscan una salida, buscan dónde refugiarse. El marinero necesita allá hasta en lo más recóndito de lo que es el mar. Casi siempre ponen unas que se llaman boyas, unas cositas que están sonando, ting, ting, ting. Y ahí están flotando. Para ellos es una señal. Ya se van acercando a la tierra, pero los ponen lejos. Ahí es una señal para ellos. Pero la mejor señal que tienen es que en lo más alto ponen un foquito y está girando. ¿Se acuerdan cómo se llama? Sí, ¿verdad? Y cuando el marinero ve a lo lejos el faro, ya su corazón encuentra alivio, aunque esté lejos, aunque esté muy lejos. Como un pequeño foquito, un pequeño foco, al estar
al estar girando arriba para que emita esa luz a lo lejos, puede dar tanta tranquilidad y tanta paz a los marineros. Con esto es que nosotros debemos de pensar, meditar, y quiero que meditemos en 3 preguntas. Recordemos que son palabras de aliento. 3 preguntas. ¿Qué tormenta enfrentamos hoy, cada uno de nosotros? ¿Qué tormenta enfrentas hoy? Yo no puedo explorar tu corazón ni tu mente, pero ¿qué tormenta te enfrentas hoy? Siguiente pregunta. ¿Dónde buscas refugio cuando todo parece descomponerse? ¿Dónde buscamos refugio cuando todo empieza a desmoronarse? Y la tercera, ¿dónde encontramos fuerzas cuando el dolor parece ganar la batalla? ¿Dónde encontramos fuerzas cuando el dolor parece ganar la batalla? Con estas preguntas en mente, quiero llevarlos a pensar ahora en el pasaje bíblico respecto a Israel. Israel vivió una tormenta muy fuerte en esta época, en el capítulo 4 y capítulo 5. El 5 es parte del 4. Vivió una tormenta de opresión, una tormenta donde era oprimido el pueblo de Israel. Pero Dios levantó un faro. Dios levantó un faro para que Israel mirara ese faro, tuviera una esperanza, pudiera decir: ah, sí, a lo lejos se ve la esperanza, sé que llegaré. Dios levantó ese faro, aunque muchos de nosotros podríamos pensar: ¿y cuándo llegará mi faro? En realidad, el faro está de pie, solo hay que mirarlo. Muy bien, nuestros personajes principales que encontramos aquí, voy a hablarlo rápido porque es leer el capítulo 4 y leer todo el capítulo 5. Es hermoso y es maravilloso leerlo. En el capítulo 4 vamos a encontrar unos personajes, se llama Débora, Barak y Sísara. Ahí vamos a encontrar estos 3 personajes que Dios permitió que se escribiera de ellos y que van a servir para tener una enseñanza que Dios tiene preparada para ti hoy en esta mañana. Miren, Dios es soberano, Dios sabe perfectamente lo que se necesita, Dios sabe qué es lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros. Y así como Dios es soberano para con nosotros hoy en día, también fue y es soberano en el momento en que se escribe esta historia. Y Dios en su soberanía, Él está presente en el momento de crisis. En el momento de crisis, el Señor está presente. Quiero que vean los primeros versículos de Jueces, capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice que después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Todo iba bien, pero hubo un problema. El pueblo de Israel, ¿qué es lo que hace ahora? Muere Ahod, y dice aquí: los hijos de Israel, el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los bendijo en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Agoim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Pero me encanta porque aquí dice que en el verso 2, vean cómo dice: y Jehová los vendió en mano ¿de quién? David. Y ya no, con esto, ¿qué nos dice? Bueno, el Señor los entregó, y bueno, pues en vista de la desobediencia, porque se desviaron del camino. Y eso nos debe hacer meditar y pensar con respecto a la tormenta que tú estás viviendo.
o que yo estoy viviendo, o que estamos viviendo, o que vamos a vivir, o que estamos a punto de vivir. Esto nos lleva a pensar. La opresión como consecuencia del pecado. Hermanos, la opresión, dando presión al Señor por causa del pecado. No les digo que levanten la mano quien lo ha vivido, ¿verdad? Pero yo creo que muchos hemos pasado por esta situación. Muchos. Miren, Israel sufre bajo las manos de Javid y Císara. 20 años. Pero Dios lo permitió. Dios estaba ahí presente. Dios lo permitió. Dios los entregó. Dios dejó que esto sucediera. ¿Pero por qué causas? Cuando yo empecé a leer la lección, yo dije, ¿pero cuál es la causa? Y la acabamos de leer, verso. Es el pecado. Se separaron del camino que Dios había establecido para ellos y ellos decidieron seguir su propio camino. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por lo mismo? Quiero que vayan a Hebreos capítulo 12. Vamos a estar viajando a través de la Escritura. Y quiero que vean ahí lo que sucede. Hebreos capítulo 12. A ver quién me apoya con la lectura. ¿Quién lo tiene? Hebreos capítulo 12, verso 6. A ver, para que no se duerma, vamos a empezar a leer textos bíblicos. El Señor, Sí, Israel. porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe juicio. Dios en su misericordia, en su bondad, y veíamos que en su soberanía, Él conoce y sabe bien, perfectamente lo que tiene que hacer. Dentro de su soberanía, como sabe lo que tiene que hacer, y el pueblo desobedeció, lo entregó en manos del enemigo. Todo por desobediencia. La opresión que vivía el pueblo de Israel, el sufrimiento, el dolor, el escarnio, incluso la muerte de algunos de ellos, era por causa del pecado. Era por causa del pecado. Y Dios tenía que corregirlos. Dios tenía que trabajar en ellos. Mira, Dios no está sorprendido por tus luchas. Dios no se va a sorprender por la lucha que tú tienes o que yo tengo. Porque Dios lo sabe. Dios sabe que estás luchando, Dios sabe que estás sufriendo, pero hay algo detrás del telón que no nos hemos dado cuenta. El pueblo de Israel no creo que no se dio cuenta, claro que se dio cuenta. Y la única salida que tenía que hacer era ¿qué? Clamar a Dios. Lo vimos en el versículo 3. Y clamó a Dios porque ya llevaban 20 años siendo oprimidos. Pues sí, pero se les olvidaba algo, que se habían alejado del Señor. Hermanos, la crisis que probablemente ven aquí, y digo probable para que ustedes puedan observarlo, ¿sí? Es una corrección de amor de parte del Señor. De acuerdo a lo que leímos en Hebreos, es una corrección de amor. Y siempre llegamos a pensar, ¿por qué a mí, Señor? Si yo fui escogido, yo fui llamado, me predestinaste desde la fundación del mundo, ¿por qué a mí? Pues que se te olvida el contexto de nuestras vidas. Se nos olvida el contexto de lo que estamos viviendo. Nos gusta ayudarle a Dios, porque a veces Dios está callado cuando nosotros oramos. Dios no habla, Dios simplemente se mantiene callado. Pero no escuchamos ni un sí, ni un no, ni una espera, simplemente empezamos a actuar y actuar y actuar. ¿Cómo nos comportamos en esta época?
Es nuestro comportamiento en los momentos de crisis. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de continuar en nuestra vida cotidiana? Pero tenemos que tomar conciencia del contexto de nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes se han llegado a su casa, se han sentado y se han puesto a pensar cuántas cosas han hecho en contra del Señor. No a favor del Señor, sino en contra del Señor. Miren, la situación es triste. ¿Por qué es triste? Porque cuando nosotros hacemos cosas que van en contra de la Escritura, que van en contra de la misma voz de Dios, es triste. Es ponerme en rebeldía en lo que Dios ha dicho que yo tengo que hacer. Es decirle a Dios, Señor, es que tu palabra no se amolda a lo que yo quiero. Señor, es de que lo que tú deseas para mí no es compatible en estos días. Es mejor lo que yo pienso. Y yo lo hago. Pero me estoy equivocando. Y necesito hacer y ver el contexto de mi vida, cómo fui actuando, cómo estoy actuando. Porque cuando caiga yo en la tormenta, cuando venga el amor del Señor, la corrección del Señor, ¿cómo voy a actuar en ese momento? ¿Cómo voy a hacerle para que entonces, ahora sí, clave yo? Si he visto el contexto de mi vida. El pueblo de Israel se le olvidó esa parte. Miren, los tiempos de Dios son perfectos y a Dios nada se le escapa. Nada. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel en esta porción de Jueces, dice ahí que dice que murió, este personaje murió y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? ¡Pum! Se desvió del camino. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a hacer lo mismo? Nos desviamos del camino. Ah, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué tanto es tantito? Imagínense un camino. Todos hemos transitado por un camino y a las orillas a veces encontramos hierba, encontramos pastito, ¿no? Y donde ha pasado la gente, está todo pelón, hasta ya se hizo así como, un cuenco, y ahí pasa toda la gente. Cuando nosotros brincamos al pasto, vamos junto al camino, pero no vamos en el camino. ¿Qué tanto es tantito? Miren, hermanos, al Señor no se le olvida cuántas veces nos hemos separado del camino. Al Señor no se le va a olvidar cuántas veces nosotros nos apartamos de la Escritura. A Dios no se le va a olvidar absolutamente nada de lo que estamos haciendo y de lo que estás haciendo. Es más, a Dios no se le va a olvidar cuántos malos pensamientos hemos tenido. Tuvieron que pasar ¿cuántos años? 20 años. ¿Y cómo aguantó tanto el pueblo de Israel? Hoy si fuéramos nosotros y empezáramos a sentir el tormento, ¿qué diríamos? ¿O qué hacemos cuando nos enfermamos? No vas al médico, pero de volada empiezas a buscar en tu botiquín, ¿no? A sacar el medicamento que encuentres, porque el dolor de cabeza se vuelve insoportable. Y apenas llevamos unas cuantas horas. O ya estás buscando ver el mejor médico. Pero si no llevas 20 años, llevas un día o 2 días a lo mejor. Porque se vuelve insoportable el dolor. ¿Y saben por qué? Porque queremos buscar un alivio físico. Bueno, si usáramos esa analogía de buscar un medicamento prontamente o de ir al médico rápidamente cuando algo nos duele o nos sentimos mal, si esa analogía la usáramos para restaurar nuestra vida espiritual cuando pecamos, cuando transgredimos la ley, cuando desobedecemos al Señor, de esa misma manera lo hiciéramos, creo que corregiríamos más nuestras vidas en las manos del Señor. Pequé en este momento, me siento mal, busco al Señor, porque me siento mal. Imagínense al pueblo de Israel 20 años sufriendo, padeciendo,
los golpeaban, los insultaban, había persecución, los trataban mal, y 20 años duraron así. Sí que les gustaba disfrutar, hasta que llegó un momento donde dijeron, no, pues estamos mal. ¿Y qué hicieron? Clamaron a Dios, clamaron a Jehová. Miren, Dios los miró, Dios los escuchó y Dios va a actuar. Pero en el tiempo de Dios. Yo les decía yo que el tiempo de Dios es perfecto. Su tiempo de Dios es perfecto. Dios actuó cuando ellos pecaron, sí, los entregó en las manos del enemigo. Porque tenía que corregirlos. Dios utilizó el dolor, la angustia, la persecución, ese dolor que sufrieron por ser esclavos, por ser humillados, para sacar la idolatría que había entrado en su corazón. Para sacar el pecado que estaba ahí latente, palpitando dentro de ellos. Hermanos, el dolor que podamos sufrir, la corrección que nos dé el Señor es porque quiere sacar algo dentro de nosotros. Algo que está mal dentro de nosotros. Recuerden la analogía cuando vemos el oro. El oro tiene que pasar por fuego y luego le quitan la escoria, le quitan todo lo que no le sirve y se dejan el oro puro. Pero en este caso lo que vemos es de que pecó. El Señor se dio, el Señor los observó, los entregó. Clamaron, el Señor también va a responder, pero es su tiempo del Señor. Necesitan cambiar su corazón. Hermano, cuando tú y yo sufrimos lo mismo, ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos vemos? ¿Cuál es nuestro refugio? ¿Hundirnos más o buscamos al Señor? Recuerden las 3 preguntas que hicimos al principio. Si tú estás sufriendo alguna tormenta, haz un contexto de tu vida, revisa tu vida pasada. ¿Qué ha pasado, Señor? El Señor te ama tanto que quiere transformar tu vida. Dios quería cambiar al pueblo de Israel, quería cambiar sus caminos, quería regresarlo al camino. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, 20 años de opresión no era nada fácil. Y eso lo vimos en el versículo 3. ¿Y esto qué va a ocasionar? ¿Qué es lo que debe de ocasionar esto? Tenía que ocasionar que este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, en él tenía que empezarse a forjar, no la independencia, sino la dependencia de Dios. Ellos tenían que recurrir a Dios siempre, depender de Dios siempre. Hermano, hermana, si tú estás viviendo Hebreos 12:6, es porque Dios quiere que tú seas dependiente de Dios, que dependas al 100% de Dios, no que seas independiente de Dios. Dios nos ama tanto que nos corrige a nosotros. Y cuando menos lo esperamos, el Señor empieza a cambiar nuestras vidas. Forja, así como en Israel empezaba a forjar en su corazón del pueblo de Israel, sí, ellos tenían que depender de Dios para todo, absolutamente para todo. Así como el libro anterior, que es Josué. Tenía que depender para que cayeran las murallas, tenía que depender para que el río se detuviera, tenía que depender y esperar en el Señor. Solo es esperar en el Señor. Pero hay que hacer, ¿sí?, un estudio de conciencia nuestro. Cuando nosotros regresamos al pasaje, Dios va a usar en su momento instrumentos inesperados. Instrumentos inesperados. Ahora sus Biblias en 1 Corintios 1:17.
1:27, perdón. Muchos saben ese texto. Y dice ahí el texto, 1 Corintios 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y es verdad. ¿Qué podremos decir nosotros? ¿Qué podría decir uno de nosotros? Somos siervos inútiles. Podremos saber mucho de Biblia, pero somos siervos inútiles. El Señor escogió de lo más bajo, de lo débil. Por eso es que, les decía yo, en un momento inesperado, Dios va a utilizar un instrumento, el deseo. Un instrumento inesperado en las manos del Señor, Dios lo va a usar. Miren, hermanos, Dios no está buscando héroes. Dios no busca héroes dentro de las iglesias. Es que yo sí derroté este pecado, es de que yo sí brinqué este pecado, es de que yo sí hice esto. Dios no busca héroes. Dios busca a hombres y mujeres que rindan su vida a Él. Que puedan rendir toda su vida a Él. Que busquen a Dios de todo su corazón. Por eso en este pasaje lo que ustedes pueden observar es de que el pueblo de Israel sí estaba oprimido por 20 años y no había ningún héroe, no había alguien. No, Dios va a usar en el momento perfecto, en el momento que Él quiera, Dios va a usar a alguien que Él desee. Y en este caso Dios usa a una mujer. Y para esa cultura estaba bien difícil. En estos momentos de la lectura está muy difícil. Porque era un pueblo donde el hombre era el guerrero, donde el hombre era el que cazaba, donde el hombre era el proveedor, donde el hombre estaba en el punto central. Pero el hombre también se había desviado. Dios usa a una mujer en una cultura patriarcal. Y ahí es donde Dios demuestra su poder, su sabiduría. No solamente la escogió por escogerla. Dios va a demostrar ahí que Dios es sabio. Va a demostrar su poder. Leímos Corintios, de lo más débil, de lo que se piensa. Nosotros como humanos pensamos que es débil, pero para Dios no es así. Dios puede usar a quien sea. El pueblo de Israel estaba sufriendo. Dios va a dar su respuesta, en su tiempo, en el momento inesperado, con alguien que no esperaban, y usa a Débora. Y es ahí donde nosotros necesitamos pensar y meditar, una mujer en esta época. Sí, una mujer en esa época. Para Dios, ¿pudo haber escogido un hombre o una mujer? Él no tiene prejuicios como nosotros. Él no tiene prejuicios. Él no tiene lo que ahora dicen, no, pues es de que son machistas, no es que son feministas, es que son... No, para Dios no funciona así. Esto fue elaborado por el hombre. Pero ahí también Dios va a ocupar a alguien más. Vayan ahí, sus Biblias, Jueces 4. Jueces capítulo 4, en el verso 8, y ahí aparece el personaje, que lo nombré hace rato. Dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Débora lo que hace es, llama a Barak, platican, Dios usa a Débora para liberar a su pueblo, para quitar esos 20 años de opresión, pero también llama a Barak, un hombre, para que esté ahí,
presente. Y si ustedes leyeron, pues Barak, en toda la lectura que ustedes lean en casa, los invito a que lo lean, no por tiempo, por eso es que no lo leemos, pero este hombre es increíble. Barak llega y dice, bueno, si tú vas, yo también, si tú no vas, yo no voy. ¿Tuvo miedo? Probablemente tuvo miedo. Pero lo que quiero que observen es de que Dios nos va a usar. Y vean la posición, de arriba tenemos en la posición hablando, que Dios trata con Débora, va a ser la mano libertadora, pero va a estar a su lado Barak. Y van a seguir, van a trabajar juntos. Y Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete. Si Dios dice que los va a libertar, es que los va a libertar. Usando la mano de quien sea. No importa. ¿Cómo tenía que responder? Vayan ahí a su Biblia y vean qué sucede y quién aparece ahí. Vayan a Hebreos. Vayan a Hebreos capítulo 11. Y cuando yo lo leí también me sorprendí. Hebreos capítulo 11, el salón de la fe. Hebreos capítulo 11, verso 32. Versículo 32. ¿Se lo tienen? Sí, a ver qué hermano me lo puede leer. Por el tiempo me faltaría contando de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Muy bien, ¿quién apareció ahí? Barak. Barak apareció ahí, en el salón de la fe, con los hombres de fe. Dudó en su momento, sí puedes dudar, pero al final obedeció. El dudar no significa no tener fe. Tú puedes dudar, sí, todos a veces dudamos, pero tenemos que actuar por fe. Tenemos que actuar confiando en el Señor. Tenemos que actuar confiando en el Señor. Miren, la fe no te va a quitar el temor. La fe no te quita el temor, pero lo vence. Lo vence cuando nosotros actuamos confiando plenamente en el Señor. Se trata de actuar, hermanos. Se trata de actuar por fe. Pero reconocer que si me equivoqué y pequé, Señor, he pecado delante de ti. Reconocerlo y clamar. Vas a transformar mi carácter, transforma mi carácter. Haz lo que tengas que hacer en mi vida, Señor. Y actuar por fe. Vivir por fe. Estos dos personajes increíbles tenían que actuar, tenían que estar juntos, tenían que actuar juntos. Tienen una misión: liberar a su pueblo, liberar el pueblo de Israel. Pero tenían que actuar juntos. ¿Sí? Débora y Barak tenían que actuar juntos. Pero tú no estás solo, hermano. Tú no estás solo. La obra de Dios que se va a actuar en ti, Dios va a poner a alguien de tu lado. Dios va a poner a alguien para que tú seas pulido. Dios va a poner a alguien para que tú seas confortado. Dios va a poner a alguien para salir adelante. En los matrimonios así es. Cuando uno está débil, el otro está fuerte para animarle y ponerle el hombro. Y así sucesivamente. Tienen que actuar juntos por medio de la fe. Tienen que vivir confiando en el Señor. Hermanos, aquí vemos cómo Débora y Barak actúan juntos. Nadie se lleva el protagonismo. Yo soy más que tú. Y en el matrimonio a veces parece que alguien se lleva el protagonismo. ¿Sí o no?
No es así. El Señor no busca protagonistas. Lo que busca es cambiar y transformar. Busca liberar. Y ocupa la herramienta adecuada a tu lado. En esos dos personajes, Débora y Barak, vemos que actúan de una manera increíble juntos. Pero no significaba que por actuar juntos Dios no los está usando. Sí, los está usando. Porque cuando ustedes leen la historia, hay un personaje que parece que resalta. Quiero que vayan ahí en sus Biblias. Jueces, capítulo 4, que estamos leyendo. Pero ahora vamos a brincar al versículo 21. Y antes de leerlo, vamos a leer un poquito más atrás. Vean el versículo 18 y llegamos al 21, para que tengan un poco de contexto, qué es lo que está pasando. Dice así: y saliendo Jael a recibir a Sisera, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí busca refugio. Está buscando refugio y se les dice: va a la tienda, ¿ya? Ya tienen un poquito más de contexto. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Verso 20. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. 21. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Cuando yo lo leí en otra versión, pues dije: eso está más fuerte. Pues estaba muy bueno. Él lo que hizo fue que le puso la estaca y la martilló la estaca. La puse en su sien, que la atraviesa. Y murió. Ni siquiera murió en la batalla. Ni siquiera murió cuando ya llegó el pueblo, el ejército que llevaba Barak y Débora, iban ahí, estaban peleando. Y en ese alboroto, pues que se va escapando y que se esconde en la tienda, lo llamaron, se escondió y ahí lo mataron. Resumido, ¿no? Bien rápido. Pero qué rápido fue el resumen. ¿Pero de qué nos perdimos? Nos perdimos de mucho. A veces Dios va a pedir acciones que desafían la lógica. Acciones que desafían toda lógica. Él pensó que iba a estar seguro, él pensó que iba a estar bien, él pensó que nadie lo iba a encontrar, él pensó que iba a conservar su vida. Yo pienso que si trabajo aquí voy a ganar más, yo pienso que si voy a tener este otro trabajo voy a vivir bien, yo pienso que si al estudiar voy a tener un mejor trabajo, yo pienso que si hago esto otro voy a vivir mejor, yo pienso que si gano más voy a dejar más dinero para mis hijos. Y yo pienso, y yo pienso, y yo pienso. Es interesante. En esta ocasión quedas impactado al ver este momento donde dices: pero ¿cómo puede ser posible que no se diera cuenta si estaba ahí? Estaba muy dormido, estaba cansado de todo el relajo que había.
¿Y cómo actuó Jael? Actuó audazmente. Actuó audazmente. ¿Y adivina qué? Este actuar trajo consecuencias eternas. Trajo consecuencias. Mi actuar trae consecuencias. Este actuar también trajo consecuencias. Porque una vez que murió, ¿qué creen que pasó? ¿Seguía la guerra? ¿Seguía el alboroto? ¿Seguían los 20 años de esclavitud? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Lo leímos, vimos el primer texto que leímos. Todo terminó ahí. ¿Y hubo cuántos? Ya no, hubo 40 años. Donde todo se tranquilizó. 40 años. ¿Tuvo consecuencias? Sí, hubo consecuencias. Y esta fue una victoria la cual trajo mucho testimonio. Pero mucho. Débora y Barak, el capítulo 5, ustedes pueden leer ese cántico que hacen, donde resumen todo lo que vivieron, donde hablan acerca de la lucha, donde habla acerca de la muerte. Pero ¿saben qué es lo que pasó? Es que todos esos hombres al final de cuentas se dieron cuenta que lo único que tenía que hacer era obedecer a la voz de Dios. Era lo único. Nada más. Nada más. Nada más. ¿Dios está presente? Sí, Dios está presente. ¿Cómo puede ser que Dios usara algo tan sencillo? Una estaca y un martillo. Algo tan sencillo. Algo tan común. ¿O quién de ustedes no tiene un martillo ya en su casa? La mayoría, ¿no? Algo tan común lo usó el Señor para dar la victoria. Para dar una victoria con algo tan común. Hermanos, nosotros también podemos observar que algo tan común Dios lo está usando para cambiar nuestro carácter, para cambiar nuestra forma de ser. Y la otra, para que nosotros salgamos en victoria después de haber pecado. Después de haber pecado, el Señor nos saca en victoria. Porque Él nos cambia y nos transforma. El sufrimiento y el dolor trae consecuencias. Y una de ellas es que nos damos cuenta que necesitamos más de Dios. Si yo les preguntara, ¿tú necesitas más de Dios, sí o no? Todos alzaríamos la mano. Si yo les preguntara, ¿quién no necesita de Dios? Muy pocos. No creo que ninguno. ¿Cuándo más necesitas de Dios? Cuando tienes paz o cuando está la tribulación. Y dices, qué difícil se pone esa pregunta. No, hermano, no es difícil. Tanto cuando hay paz como cuando hay tormenta, necesitamos de Dios. Siempre, siempre y siempre. Después del caos, viene la calma, viene la tranquilidad. Dios también gobierna en el caos. Dios también gobierna en la paz. Pero Dios va a gobernar donde cada uno de nosotros seamos obedientes al llamado del Señor. Dios va a intervenir con poder, con autoridad, con sabiduría. Sí, Dios va a intervenir, pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos en obediencia. Barak obedeció, tuvo temor, sí. Pero hubo obediencia, hermanos. ¿Cómo debemos de actuar en tiempos de crisis? ¿Cómo debemos de actuar en tiempos de crisis? Con obediencia. Siempre obedeciendo al Señor. Abra sus Biblias. Ya vamos a terminar. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 13. Y lo veía yo en la mañana, este texto. Capítulo 15,
versículos 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Sí estamos leyendo bien o no? ¿No? ¿Cuál tienen ustedes? No, perdón, te estoy leyendo mal. Perdón. A ver, sí, hermano. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Sí. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Para que andéis? ¿En qué? Sí, déjenlo, lo busco. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora sí estoy leyendo bien, ¿verdad? Había saltado un libro. Hermanos, tengamos fe, busquemos al Señor. Los que aman a Dios no son inmunes al dolor, a la angustia, a la desesperación, pero somos invencibles en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Nadie es inmune aquí. Todos lloramos, todos sufrimos, todos a veces nos lamentamos. No somos inmunes siendo hijos de Dios, pero hay una esperanza. Hay una genuina esperanza, que es Cristo Jesús. Estas palabras, hermanos, hayan sido un bálsamo para cada uno de nosotros. Si tú estás sufriendo, si tú tienes un dolor, si tú tienes una angustia, si tú estás viviendo una tormenta, que sea un bálsamo para tu corazón. Saber que lo único que tienes que hacer es obedecer al llamado del Señor. Nada más. Es lo único. Tener fe no significa que no vas a tener temor. Sí hay temor, pero la fe lo va a derrotar una vez que confiemos en aquel que nos ha dado. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, les bendiga a cada uno de ustedes.